¿Y no tendría que haber leyes o herramientas de protección de datos personales para contrarrestar esta vigilancia? Sí, debería, pero no existen como tal. Invito a las personas que revisen los demás capítulos porque el eje central de estas conversaciones es la privacidad. Y esto es importante porque esto es lo que permite que seamos personas, insisto, libres y autónomas, ¿no? Imagínate un periodista, ¿cuántos videos sobre el crimen organizado tenemos? Pues tenemos un chorro y de todos los grupos. Entonces hay información que es totalmente sensible que tenemos en nuestros teléfonos que ni siquiera compartimos, pero necesitamos saber. Si las bases de datos con nuestros teléfonos se filtran, ¿qué podemos esperar si se llega a filtrar nuestra voz, nuestras huellas, nuestro iris, nuestros rasgos faciales, que posiblemente van a hacer más fácil la suplantación de identidad, las estafas, las extorsiones? Como pasó con Carmen, ella se enoja tanto en la conferencia de prensa cuando dan a conocer esto porque espían a su hijo menor de edad. Lo primero que recomendamos es proteger los dispositivos. Necesita una contraseña, idealmente debería de estar cifrado. También es bueno tener siempre los dispositivos actualizados a su última versión de software. Bienvenidos a Emergencia Derecho Manera y a esta primera temporada dedicada a explorar cómo los derechos digitales se han convertido en una vía urgente para defender la memoria, la justicia y la reparación. En este episodio abordaremos un tema clave, la vigilancia estatal dirigida hacia periodistas y cómo esta práctica vulnera derechos humanos fundamentales como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales. De acuerdo con organizaciones de derechos digitales, en América Latina la vigilancia, el espionaje y el acoso digital son herramientas utilizadas para reprimir la disidencia y ejercer control sobre comunidades en riesgo. En México se ha documentado el uso de tecnologías como Pegasus, un software espía adquirido por instancias como la PGR, el CISEN y la SEDENA, así como la intervención de comunicaciones, la geolocalización en tiempo real y el uso de antenas falsas para acceder a información personal. Mientras tanto, investigaciones periodísticas y legales han revelado que empresas de telecomunicaciones como Telcel, Movistar y AT&T han entregado datos conservados al Estado sin requerir siempre autorización judicial. Pero ¿cómo se vive esta vigilancia desde el ejercicio periodístico? ¿Qué implica reportear en un país donde ejercer el periodismo es una de las profesiones más peligrosas sin estar en guerra? ¿Qué estrategias se han generado desde las redacciones, las comunidades o las organizaciones de defensa digital para hacer frente a esta realidad? Y para esto nos acompañan dos voces fundamentales para este análisis. Andrés Domínguez es periodista con más de 8 años de trayectoria en Chiapas, colaborador de Chiapas Paralelo, donde cubre temas de derechos humanos, medio ambiente y violencia vinculada al narco y al paramilitarismo. Su trabajo visibiliza el saqueo ambiental por parte de las transnacionales, la corrupción política, las agresiones activistas y las amenazas constantes al ejercicio periodístico independiente en el sur del país. Y también tenemos a Pablo Aguilar, él es coordinador de seguridad digital en SocialTIC, es ingeniero en computación por la UNAM, activista digital y formador en el uso de tecnologías seguras. Desde SocialTIC y organizaciones aliadas como Amnistía Internacional, ha documentado casos como Gobierno Espía y Ejército Espía, denunciando el uso de software como Pegasus para vigilar periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Pablo promueve el uso de herramientas libres y cifrado para fortalecer la autonomía digital. Entonces, pues aquí queremos empezar un poquito contigo, Andrés, hablando de cómo convives tú con la vigilancia estatal en tu labor como periodista en un territorio pues donde hay megaproyectos, crimen organizado y pues un abandono institucional fuerte. Claro, pues de entrada les agradezco muchísimo la atención y sobre todo tomarme en consideración para realizar esta actividad. Y bueno, de entrando de lleno, creo que hay dos cosas que son muy importantes para identificar en el país y sobre todo en Chiapas. La primera es que hay un proceso de tránsito, creo que lo diría, ¿no? La gran mayoría de los medios tradicionales y corporativos que nosotros y nosotras conocimos, pues ya están transicionando a un modelo híbrido, no podría decir 100% digital, de adquisición de información a través de las redes sociales, ¿no? En ese sentido, hay que entender que México también es un país que desde hace casi 40, 30 años también ha vivido, al menos periodísticamente, un momento que se ha entrelazado también con la alza de la violencia, ¿no? Creo que es algo bien interesante como en estos tres carriles, ¿no? que podemos identificar, que es, por ejemplo, el crecimiento de las redes sociales, la violencia en México, llamado e identificado por el grupo de crimen organizado, ¿no? Esta amplitud que ha llegado a tener e inclusive cobertura, ¿no? Yo lo llamo cobertura, no le llamo aseguramiento ni de plazas, ¿no? O sea, tiene una cobertura que es como una cobertura militar, ¿no? Y lo último que me parece también interesante es el alza de la violencia contra los propios periodistas, ¿no? Las y los periodistas, que estas tres líneas me parecen bien interesantes contextualizarlas. En ese sentido, considero que en estos espacios donde evidentemente la tecnología convive muchísimo con las y los comunicadores y sobre todo con todos estos espacios, hay nuevas formas, ¿no? Y bueno, en México en los últimos años hemos visto hasta qué incidencia y hasta qué preocupación
podemos llegar a tener respecto a espionaje, infiltración de datos, inclusive el robo físico, que podría inclusive ser como algo desesperado o algo primordial. Yo lo único que te agregaría, para no quedarme tanto ahí en el debate, es, yo me recuerdo, yo tengo como 8 o 9 años haciendo periodismo, ¿no? Y una de las que me quedó muchísimo y muy marcado fue una capacitación de artículo 19 que nos decía, si pueden, cada 3 o 4 meses restauren todo su equipo. Y yo les decía, ¿pero por qué? O sea, veo gente de a pie que no lo tiene, y luego ya nos comenzaron a decir, y es algo que hago hasta el día de hoy, y que bueno, conforme ha pasado el tiempo nos han dicho que sí, luego nos han dicho que no, luego y no nos han dicho no y sí, como este tema del cubrebocas, sino porque inclusive nos han dicho que hay software mucho más amplios o con mayor capacidad o con más herramientas que ni siquiera restaurando el teléfono te puede llegar a solucionar ese tema, ¿no? Lo dejaría hasta ahí para seguir con la conversación. Claro, oye, Paul, y de nuevo, gracias por venir. Esos informes recientes que han revelado el uso de spyware como Pegasus o herramientas como antenas falsas, ¿cómo se ha dado este fenómeno en México y quiénes han sido sus actores principales? Bueno, muchas gracias igual por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, los principales actores que han perpetrado este tipo de acciones y que técnicamente son quienes deberían de garantizar que no se generen estas situaciones, pues ha sido el gobierno, ¿no? Históricamente se sabe que el gobierno ha sido el operador de estas tecnologías de vigilancia, como por ejemplo Pegasus, que es muy famoso, pero también han hecho uso de otro tipo de tecnologías que generalmente se utilizan para intereses propios, como por ejemplo intervenir las telecomunicaciones de personas que tal vez, no sé, vamos a poner el ejemplo, son periodistas que están investigando algún tema de corrupción y que el político en turno se entera que está esa investigación y decide utilizar estas tecnologías para intervenir a estos actores, ¿no? Que van a tocar sus intereses personales. En algunos casos también ha habido participación de otros actores, como por ejemplo el sector privado. Tenemos el caso aquí en México en donde se espió a la Organización del Poder del Consumidor, que eran quienes querían fomentar que se impusieran impuestos al azúcar. Son también quienes fomentaron el uso del etiquetado claro en ciertos productos, y en su momento, pues cuando intentaron imponer estos impuestos al azúcar, pues tocaban intereses de las refresqueras, del sector privado, de algunos políticos, y pues se les espió. Entonces es uno de los pocos casos documentados a nivel mundial en donde se sabe que había un interés entre sector privado y entre gobierno, ¿no? Y existen otros casos también documentados donde lamentablemente ha habido asesinatos o desapariciones de colegas periodistas o personas defensoras de derechos humanos, en donde previamente pues estas personas estaban investigando al crimen organizado. En algún momento de su investigación se les geolocaliza a través del uso de este tipo de tecnologías o se les vigila, y posteriormente pues sucede su asesinato, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay un vínculo que no se puede negar dentro de las investigaciones que hacían estos colegas respecto al crimen organizado, a gobiernos locales, y que de alguna manera pues llegan a tener acceso a estas tecnologías. Entonces, pues sí, aquí lamentablemente hay distintos actores involucrados. La mayoría se evidencia que se han tocado intereses de privados o sensibles que podían llegar a incomodarles, y que cuando esto ha sucedido pues se despliegan estas tecnologías de manera muy dirigida hacia estos actores, y dependiendo del contexto pues llegan a suceder distintas acciones, ¿no? Tanto políticas como económicas, como alrededor del crimen organizado. Entonces pues esa es un poquito como la historia en la que se ha desarrollado la vigilancia moderna. También no es algo nuevo. Desde la década de los 60 se sabe que se interferían las telecomunicaciones, en su momento analógicas, pero pues el fenómeno es más o menos el mismo. Hay una pregunta ahí, ¿crees que los periodistas estaban más seguros cuando eran herramientas analógicas ahora que son digitales y estamos tan metidos en ellas, o...? No, honestamente, y para mal, pues México tiene una capacidad de inteligencia bastante amplia, ¿no? Y ahorita con el uso de las tecnologías digitales, pues se ha reforzado, pero siempre han buscado desarrollar este tipo de vigilancia. Entonces, no te podría decir que ahora son más vulnerables, simplemente es algo que ha persistido a lo largo del tiempo y que más bien se ha encrudecido por la violencia.
Creo que ahí el brazo de inteligencia siempre ha estado presente, pero el encrudecimiento de esta vigilancia se ha amplificado por otros factores actuales, ¿no? Como la violencia misma que ya nos compartía Andrés, y que de alguna manera cuando hay esta violencia, pues el eco de estas acciones de vigilancia se amplifica y tiene un impacto distinto. Y justo Andrés, a nivel personal, ¿tú qué significa para ti saber que puedes ser objeto de monitoreos, de espionajes? ¿Qué se siente? Claro, yo siento que es como que hacer esta metáfora de creer en el diablo, ¿no? O bueno, si tú piensas que el diablo no existe es porque el diablo está haciendo bien su trabajo, ¿no? Como que esta idea que se tiene, ¿no? Y lamentablemente, y no solamente lo dejaría como para el gobierno, sino en general hay una cultura de la reacción antes de la prevención. Es decir, ya que nos espiaron, hacemos cosas antes de hacerla, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, muchos y muchas de nosotros y nosotras consideramos que ni siquiera existe, ¿no? O sea, pensamos que estamos semiblindados, ¿no? Por tener, no sé, un teléfono de alta gama, un teléfono que prioriza cierto tipo de sistema operativo. Pero lo que te podría decir es que cada vez más veo que hay una cierta preocupación, pero que sobre todo hay muy poca cultura de la prevención respecto a este tema, ¿no? Ante tanto desconocimiento, que al final de cuentas eso es lo que le conviene a estas empresas, que no sepamos nada de ella ni que sepamos, porque creo que inclusive es parte de su labor, ¿no? Yo lo que podría decir es que es necesario replantear periodísticamente, porque siempre lo he dicho, las y los periodistas en México somos como una diana, ¿no? No solamente recibimos ataques físicos ni verbales, tenemos problemas, no sé, sociales, familiares, económicos, inclusive pensar que te están monitoreando o que te están rastreando vía tu teléfono inteligente, pues me parece también el colmo, ¿no? Esta idea inclusive del Big Brother que bien nos han establecido la literatura, de que sentirnos en cualquier momento observados. También podría decir que, sinceramente, la capacidad de generación de contenido y de recibir contenido por parte de los periodistas también nos hacen un blanco. No te voy a hacer una gran idea, pero te pongo un ejemplo que nos utilizaban mucho cuando tuvimos un taller sobre ataques del crimen organizado. Imagínate un periodista, ¿cuántos videos sobre el crimen organizado tenemos? Pues tenemos un chorro y de todos los grupos. Entonces hay información que es totalmente sensible que tenemos en nuestros teléfonos que ni siquiera compartimos, pero necesitamos saber, ¿no? En que inclusive una persona que puede estar en donde tú quieras puede malinterpretar. Bien lo decía Paul, que creo que es bien atinado lo que dice. Es como esta idea de que el periodista solamente se va a ver atacado por políticos y que los políticos van a reaccionar con los periodistas. Ya ni siquiera es esto, ¿no? O sea, vemos conflictos mineros, empresas totalmente sólidas a nivel mundial que se instalan en municipios totalmente indígenas, las cuales tienen la capacidad de generar grupos de choque y que inclusive con esta idea que tienes de cobertura y tal vez de mentalidad, pues resulta ser, creo que es lo que diría al respecto, ¿no? Y me quedo mucho con la metáfora del diablo, ¿no? Que ahí está, ¿no? Oye, Paul, ¿no tendría que haber leyes o herramientas de protección de datos personales para contrarrestar esta vigilancia? Sí, debería, pero no existen como tal. Me encanta esta analogía del diablo que presenta Andrés, porque con las leyes pasa algo similar. Hay ahí un imaginario de que por el hecho de que exista una ley significa que eso ya va a prevenir que haya un ataque, ¿no? O una agresión, y no es el caso. En el caso mexicano suceden dos elementos muy particulares en las leyes. Uno es que las leyes que existen, si bien existen afortunadamente y sirven como una base, tienen muchos huecos. No siempre cumplen su objetivo. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos establece muchos lineamientos para proteger la información, pero no indica cómo implementar esos lineamientos. O por ejemplo, hace poco, justamente creo que el 20 de marzo de este año, se votó una actualización a esas leyes en donde estos lineamientos se disminuyen. Por ejemplo, algunos de estos lineamientos pueden ser el simple hecho de informar a una persona qué se va a hacer con su información y que tenga control sobre esa información, y ahora eso se está disminuyendo. Hasta elementos más
digamos, de responsabilidad del Estado, en donde tiene que existir alguien que haga cumplir esta ley y que en este caso no existe, o que a quien se está facultando, que sería la Secretaría del INAI o en lo que queda del INAI, se le está dando un poder que pudiera ser desproporcional, donde pueden solicitar información sin una orden judicial o sin una justificación a privados. Entonces tenemos un desbalance bastante amplio en la protección de datos, que va desde no informar adecuadamente a las personas, sino brindarles un derecho de control sobre su información, hasta que se habilitan ciertos controles desproporcionados para solicitar información de manera injustificada. Eso en protección de datos. En cuanto a vigilancia, pues no existen controles claros, que es algo que se viene exigiendo desde sociedad civil desde hace muchos años, que existan estos controles en donde se indique pues qué se está comprando, para qué se va a usar, contra quién se va a usar, qué información está generando, y todo esto en un ejercicio muy básico de rendición de cuentas y transparencia. Entendemos que existe una justificación de seguridad nacional, que es lo que el gobierno siempre va a indicar, pero nunca se entiende completamente cuál es el criterio detrás de esa seguridad nacional, ¿no? Que es complejo entender cuando se espía a un periodista, está haciendo una investigación sobre el crimen organizado, y de repente dices, bueno, es que ¿por qué lo están espiando? ¿Eso contra qué tema de seguridad nacional atenta, no? O qué interés está tocando posiblemente que ya no es del agrado. Entonces se vuelve bastante ambiguo, y como decía, esta analogía del diablo me gusta porque con las leyes sucede lo mismo. Creemos que porque exista una ley eso ya va a ser suficiente, y la realidad ha demostrado que no. Incluso lamentablemente en México ha habido otras iniciativas de ley que buscan, por ejemplo, moderar los contenidos de internet, y que cuando las lees a detalle, de internet o de las telecomunicaciones en general, cuando las lees a detalle, esa moderación en realidad es un control total, ¿no? Y que permite la hipervigilancia dirigida, seleccionada de una persona, el bloqueo o censura de ciertos contenidos que llevan a otros problemas que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y muchos otros derechos básicos, que lamentablemente luego los periodistas, activistas o personas defensoras son las causas que defienden, ¿no? De manera directa o indirecta en su labor, y que pues de nuevo vuelven a generar esta incomodidad, y se genera un ciclo extraño en donde pues ya tienes una defensa que en algún momento justifica el despliegue de cierto brazo de vigilancia o inteligencia, y pues bueno, se vuelve algo bastante ambiguo, ¿no? Entonces... Pero y brevemente, estamos junto con un periodo en México de transición, ¿no? De instituciones que protegen los datos personales. ¿Tú crees que vayamos a transicionar hacia algo mejor o...? No, aquí, digo, yo no soy abogado y eso es importante aclararlo, yo soy ingeniero, pero todos nuestros colegas que se dedican a esto de manera muy formal y estricta, pues la respuesta es que no. Está debilitando bastante las instituciones, se les está restando autonomía, que eso permite en algunos casos generar transparencia, rendición de cuentas. Están actualizando las leyes de una manera que todo el progreso, aunque sea pequeño, que existía, está retrocediendo, y pues solamente está quedando el cascarón de muchos aspectos, ¿no? Aspectos fundamentales que permiten un estado de democracia y que ahorita se están debilitando, y que por lo tanto habilitan otro tipo de problemas, como esta vigilancia que en muchos casos pues es bastante silenciosa. Oye, Andrés, ¿tú te has sentido vigilando en el ejercicio de tu trabajo? ¿Te has sentido que te vigilan o que te alenta el celular o experiencias así? Efectivamente, cuando uno, porque hay varias formas de hacer periodismo en este país y creo que todas son muy respetables, ¿no? Pero cuando uno trata de identificar y tener como una ruta muy establecida sobre la criticidad y más apegada a lo social, creo que uno se vuelve incomprendido, yo lo quisiera decir así, ¿no? Uno se vuelve un extraño, un raro, ¿no? Que no acompaña a todos y todas, y que eso al final de cuentas nos hace ser blancos fáciles ante tanta soledad, ¿no? Entonces yo sí lo que quisiera poner a colación es que sí, efectivamente, desde hace 8 o 9 años que me dieron esta primera capacitación artículo 19, cada 3 o 4 meses trato de restaurar mi teléfono, trato de no guardar fotografías sensibles de mi familia, en mis redes sociales tampoco. Desde hace 9 años trato de restaurar un poco mis teléfonos, porque tengo 2. Trato de que todo el contenido que genero sea de forma particular y no ni siquiera hablo de mis amigos, que creo que eso me parece interesante. Que tampoco quisiera decir que haya necesidad de estar exhibiéndonos, ¿no?
todas mis cuentas, ninguna es personal, la mayoría son públicas y sobre lo que hago periodísticamente. Pero sí, a mí me ha pasado muy común que me marcan, escuchan mi voz y me cuelgan. Por ejemplo, a mí me ha pasado que el sexenio pasado, después de que hice una nota sobre que el gobernador del estado de Chiapas le regaló un caballo a un jefe de la militar aquí en Chiapas porque se iba a retirar, y que a los 3 o 4, como al año, lo detuvieron por secuestro a este jefe militar. Me dejaron de enviar información cuando técnicamente pues yo recibía pues boletines, informaciones, invitaciones como para estar. Entonces yo también, obviamente es un tal vez popularmente se llama bloqueo informativo, pero que también conduce todavía en estas redes, ¿no? O sea, que creo que eso me parece interesante. Y efectivamente, yo sí creo que hay más cosas que todavía no puedo llegar a descifrar, ¿no? En algún momento recibí mensajes extraños con números que ni siquiera yo sabía. Me pasaba mucho de Guadalajara, el 22 no sé qué, que de repente era como, te ganaste una televisión, píchale para reclamar tu regalo, ¿no? Y así hubo una temporadita. Yo creo en lo particular que tal vez en mi caso no ha pasado mayores, porque he tratado de blindarme muchísimo, ¿no? O sea, una de las cosas que he aprendido del periodismo, tal vez esta generación, es a blindarte mucho en el tema de las redes y de la información que tienes en tu teléfono. Por ejemplo, hace 10 años o 15 años la gente no sabía qué es la nube, ahora todo el mundo lo guarda en la nube. Y por ejemplo, hoy yo ya no tengo fotos sensibles, llámese por robo, por hackeo, porque quieran vender mi teléfono, lo que sea, de mi teléfono inteligente. O sea, ya no los tengo. Y en mis redes parece que tengo un gran complejo de egocentrismo porque solamente salgo yo. Pero el punto es porque hago evidente y evidentemente con toda la intención de que no aparezca mi familia, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no? Y creo que he aprendido a blindarme muy bien, o a tratar de blindarme muy bien sobre el tema teléfonos, correos. He hecho lo que creo que ha estado en mis manos para que no pase desapercibido. De hecho, lo último que te podría decir, porque no sé si llegará o no la pregunta, es que hay una organización francesa que se llama Forbidden Stories, la cual pues somos muy amigos. Esta oportunidad que tuve estar en Europa, visité sus oficinas y cada tanto se acercan a nosotros para hacer como estos ¿cómo se llama? Estos rastreos de cualquier tipo de malware que tenga o lo que sea nuestro teléfono. Entonces nosotros le enviamos una serie de datos, nos lo envían al día siguiente y decían, no, cada 3 meses nos hacen hacer este tipo de cosas, lo cual agradecemos porque ni siquiera viene del gobierno, viene de una organización del otro lado del mundo, ¿no? Oye, Pauli, desde SocialTIC, ¿tienen ustedes algún tipo de recomendaciones o de medidas que puedan tomar los periodistas y los activistas, sobre todo pensando en cuenta de estos datos súper sensibles que se están revelando de ti, como la geoubicación, ¿no? Sí, aquí digo, estas recomendaciones son en distintas capas. Como bien menciona Andrés, pues ya la tecnología tiene muchos elementos que van desde tu dispositivo de uso cotidiano hasta la nube. Entonces, estas recomendaciones atraviesan todo esto. De entrada, lo primero que recomendamos es proteger los dispositivos, ¿sí? Un dispositivo necesita una contraseña para que si te lo roban o lo pierdes no puedan acceder tan fácilmente. En caso de una detención arbitraria, por ejemplo en una cobertura o en una manifestación, pues hacer de acceso difícil. Idealmente debería de estar cifrado, que significa que todo lo que está en el dispositivo está como en una caja fuerte, y que si no tienes esa contraseña para desbloquear la caja fuerte no puedes ver el contenido. Pero con una contraseña de bloqueo es un primer buen paso, ¿sí? Luego el cifrado espanta un poquito a las personas, pero si alguien necesita ayuda nos pueden contactar. También es bueno tener siempre los dispositivos actualizados a su última versión de software, ya sea de las aplicaciones o del sistema operativo. Esto para disminuir la posibilidad de una infección con algún malware o algún virus, como se les llama coloquialmente, como por ejemplo Pegasus, ¿no? Que este tipo de tecnología se instala en el dispositivo y se instala a través de estas vulnerabilidades que existen porque el software no está actualizado. Entonces, tener un dispositivo con contraseña, cifrado y actualizado ya es como el check básico. En cuanto a nuestras comunicaciones, pues siempre recomendamos utilizar comunicaciones cifradas. Por ejemplo, comunicarse a través de WhatsApp o a través de Signal, nunca por llamada telefónica,
¿Por qué? Porque WhatsApp y Signal sí tienen cifrado. Entonces, supongamos que alguien quiere intervenir tus telecomunicaciones, tus llamadas telefónicas, pues si interviene tu Signal o tu WhatsApp, pues solo va a haber ruido, no va a poder ver el contenido de la conversación. Mientras que en una conversación vía telefónica o por un medio que no es cifrado, pues van a poder obtener todo. Entonces, ahí nos estamos protegiendo ante intervención de telecomunicaciones, ¿no? En cuanto a nuestras cuentas en línea, siempre recomendamos, como bien apunta Andrés, diferenciar la información, tener a lo mejor un perfil público, un perfil personal, si se puede, o tener todos los candados de privacidad para que solamente las personas que tú quieres puedan ver la información, que no esté completamente expuesta, de tal manera que tienes más control, ¿no? Y esto lo que previene es que en caso de que te estén monitoreando a través de fuentes abiertas, como se le conoce, estén monitoreando los sitios web, tus redes sociales o las plataformas, pues no puedan perfilarte tan profundamente, ¿no? Actualmente ya hay tecnologías en donde tú puedes poner el nombre de la persona, no sé, Andrés Domínguez, y esta herramienta busca todo en internet sobre la persona y genera un perfil. Entonces, si tú tienes tus redes personales o de trabajo con toda tu información ahí, pues este trabajo se facilita. Entonces, blindar un poco ese acceso ayuda bastante. Y de ahí en más, pues en los hábitos cotidianos, pedirle a las personas que pues, tengan prácticas de higiene digital, le llamamos nosotros, que básicamente es, pues, si alguien te está escribiendo, pues verifica la fuente, como bien apuntaba Andrés, si te escribe un número extraño, pues a ver, hay que verificar ese número. Si te están pidiendo algo en particular como abrir un enlace, un archivo o compartir cierta información, pues de nuevo verificar que esa solicitud sea de confianza o pedir apoyo técnico. Por ejemplo, desde SocialTIC podemos apoyarles a revisar enlaces o archivos sospechosos. Y pues tener mucho cuidado con su navegación en internet, ¿no? Muchas veces podemos ser víctima de engaños digitales. Tal vez creemos que estamos entrando a una página, no sé, el Facebook, y casualmente nos pide iniciar sesión y no nos damos cuenta que al poner nuestro usuario y contraseña ya nos lo robaron, o el archivo que nos mandaron tenía alguna infección. Entonces ahí sí, en el uso cotidiano hay que tener un poquito de cuidado sin caer en la paranoia. Y cuando algo no se puede verificar por la persona, nosotros con gusto podemos apoyar. Oye, y otra pregunta era como, ¿qué tan, ya pensando como en las denuncias que ha habido de Pegasus, de Ejército Espía, qué tan efectiva ha sido la denuncia de ese tipo de casos? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia ha sido agridulce. Agridulce, más agria que dulce. Lamentablemente, como te mencionaba, aquí en México no tenemos unas leyes claras que permitan que este tipo de denuncias se habiliten de la manera que deberían. Afortunadamente existen organizaciones como Artículo 19, como R3D, el Centro Pro, que son organizaciones que tienen, digamos, una capacidad legal para poder acompañar a las personas víctimas de este tipo de ataques a través de los procesos de denuncia, litigio y todo lo que esto implica. En México se ha tenido que hacer un esfuerzo por parte de estas organizaciones para que esos temas avancen, y ha habido pocos resultados, pero ha habido algunos. Por ejemplo, hace poco se reconoció ante un juez que Carmen Aristegui efectivamente fue espiada a través de Pegasus con intenciones particulares, y pues se le reconoce como la primera víctima de espionaje dentro de todo este contexto, ¿no? Los otros casos que existen de denuncias pues están, digamos que en proceso. Desafortunadamente no han tenido este reconocimiento y por lo tanto pues no se ha podido avanzar en el proceso. Y las autoridades pues lo único que han demostrado es que no tienen interés en resolver estos casos, y que pues pareciera que no va a haber un cambio a futuro, ¿no? Por ejemplo, en términos de que si se reconoce una víctima, pues esto propicie otros cambios en las leyes que favorezcan a las víctimas. Entonces, por eso digo que ha sido agridulce, ha sido años de lucha por parte de estas organizaciones y acompañamiento. Los resultados han tomado mucho tiempo y han sido pocos, pero pues seguimos aquí empujando para que haya cambios. Y justo, ¿qué prioridades, digamos, de cambios legislativos o que tú consideres serían como prioritarios para contrarrestar toda esta vigilancia estatal? Bueno, en principio los más básicos, que es que existan estos mecanismos de control que tanto venimos mencionando, que de nuevo indiquen qué se compró, por qué se compró, para qué, contra quién se usó, porque a partir de estos principios básicos puede haber una rendición de cuentas y una transparencia, y entonces se puede identificar si hay un uso indebido y por lo tanto pues solicitar que se accionen otros mecanismos. Entonces con la simple existencia de eso es un primer paso.
Otra cosa que se requiere urgentemente es la no repetición. Por ejemplo, ya ha habido casos de espionaje repetidos hacia grupos específicos. Por ejemplo, el Centro Pro, que son quienes acompañan a los padres de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues han sido espiados en 2 ocasiones en 2 gobiernos distintos. Y eso pues es lamentable porque ya existía evidencia de un ataque y vuelve a suceder, incluso en un contexto político que teóricamente es distinto, ¿no? Las posturas políticas son opuestas, supuestamente. Entonces, tiene que no haber más repetición, ¿sí? Y lo tercero, pues es que en las propuestas de ley que se están fomentando actualmente, pues se tenga una propuesta crítica hacia estos temas, ¿no? En los últimos años se han discutido muchas propuestas de ley de ciberseguridad que en realidad lo único que hacen es criminalizar a ciertos actores. La defensa de los derechos digitales puede llegar a ser criminalizada, perseguida. De nuevo le da otras capacidades al Estado para seguir violentando a las personas. Entonces, pues sí, estas leyes no pueden tener ese rumbo, y menos en un contexto tan crítico y con tanta deuda hacia las víctimas de vigilancia y espionaje. Quería preguntarte, Andrés, si tienes algún último comentario final sobre esta reflexión sobre la vigilancia y el periodismo, cómo les afecta, si lo inhibe. Creo que las cosas han cambiado abruptamente en poco tiempo y que creo que no debemos bajar la guardia. Lamentablemente, las y los periodistas en México sufrimos cargamos una gran cruz y sin afán de ser víctima, ¿no? Por parte de todos los sectores, ¿no? El sector de la sociedad que nos dice que nos investigue, nuestros medios que nos dicen que hagamos más de lo que y pagándonos menos, ¿no? Y bueno, para las y los periodistas, tal vez, si bien nos pudimos haber adaptado, ¿no? Yo tengo compañeros ya de 50, 55 años, 60 años, que pues ya no llevan su libreta y su lápiz, pues ya todo lo redactan desde un teléfono. Y si pudimos llegar a adaptarnos a la tecnología en nuestro debido tiempo, yo creo que también podremos adaptarnos a medidas, como bien lo describe Paul y algunos consejos que yo di, para las y los futuros periodistas y para los periodistas que seguimos ejerciendo, ¿no? Porque creo que al final de cuentas lo que se busca es coartar esa capacidad de libertad de expresión, que creo que es lo más coartante que podemos llegar a tener, ¿no? Que es imposibilitarnos o no sé, amagarnos, que también puede llegar a utilizarse como pasó con Carmen. Yo creo que retomaré un poco con lo que dice Paul, ¿no? O sea, ella se enoja tanto en la conferencia de prensa cuando dan a conocer esto, porque espían a su hijo. No es que ni siquiera nosotros como personas, bueno, con cierto tipo de bagaje, espiaron a su hijo menor de edad. Entonces imagínate, yo me acuerdo mucho de esa conferencia y perdón que me alargue un poco, porque todo el mundo estaba tranquila y fue la única vez que yo vi a Carmen Aristegui un poco fuera de esa Carmen Aristegui centrada, crítica, siempre analítica de los temas. Yo sí la vi enojada ese día. Y yo creo que también tiene que ver que estas personas que utilizan estos softwares no están pensando en una ética ciudadana, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que diría. Hay que acompañarnos, hay que hacer estructura, redes, no solamente periodistas como la que nosotros integramos con la red de periodistas de a pie o la alianza territorial, sino también justamente con estas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones digitales que nos están apoyando y que podemos estar codo a codo. Y bueno, eso sería lo que podría decir. Y Paul, quería una pregunta sorpresa última, porque ya cuando hemos hablado de este tema de la vigilancia, por ejemplo, ante propuestas, por ejemplo, del Estado de que pues, quieren vigilarte más con el código biométrico o algo así, hay gente que nos ha dicho, pues, ¿qué te preocupa que te vigile el Estado si ya le das toda tu información a las redes sociales? ¿Tú crees que es también igual de vulnerable o de riesgoso darle toda esa información a las redes sociales o cuál es la diferencia? Bueno, sí, sin duda entregar todo eso es bastante riesgoso. Invito a las personas que escuchen este capítulo a que revisen los demás capítulos. Porque el eje central de estas conversaciones es la privacidad, ¿no? Y la privacidad es un derecho, y es un derecho porque nos permite tener autonomía, nos permite tener control sobre nuestros espacios íntimos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, y esto es importante porque esto es lo que permite que seamos personas, insisto, libres y autónomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entregamos toda esta información
a empresas, a gobiernos, a particulares, pues perdemos esa autonomía. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo no tengo problema porque no tengo nada que esconder, pero no se trata de que escondamos cosas, se trata de tener autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Y lo hemos visto en espacios completamente dictatoriales, en donde por el simple hecho de tener una ideología, una creencia, una preferencia, pues se te comienza a juzgar, ¿no? Se te comienza a segregar o incluso a perseguir o a criminalizar. Entonces, eso es lo que pudiera pasar. No se trata de que tengamos algo que esconder, sino de que podamos ser libres y autónomos para pensar, para expresarnos, para convivir, para reunirnos, y que esto se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida. Lamentablemente, por ejemplo, en el periodismo es un espacio donde esto más se vulnera, ¿no? Porque un periodista es alguien que cuestiona, es alguien que critica, es alguien que en algunos momentos llama a la acción de la ciudadanía o de las personas responsables en turno, y eso no debería de estar mal, ¿sí? Eso también es un derecho, es el derecho de libertad de expresión. Entonces, cuando lo pensamos desde esta dinámica de que el entregar nuestra información nos corta nuestra autonomía, y esa autonomía se va a ver impactado en todo el desarrollo de nuestra persona, de nuestra sociedad, pues vemos que se comienzan a fracturar otros elementos. Entonces, yo hago la invitación a las personas de que pensemos qué futuro no queremos tener, como en las películas de terror, donde todo es vigilancia y nos controlan y tenemos que hacer cosas a escondidas. Si no queremos eso, entonces hay que defender la privacidad, y por lo tanto hay que tomar más control y hacer una exigencia de transparencia y rendición de cuentas a estas empresas, a estos gobiernos que quieren tener toda esa información de nosotros, y que posiblemente, si la llegan a tener, va a estar mal cuidada, y eso va a habilitar otros problemas. Si las bases de datos con nuestros teléfonos se filtran, como bien apuntaba Andrés, ¿qué podemos esperar si se llega a filtrar nuestra voz, nuestras huellas, nuestro iris, nuestros rasgos faciales, que posiblemente van a hacer más fácil la suplantación de identidad, las estafas, las extorsiones? Eso es algo que está completamente documentado cuando se instauró, creo que fue el PAN-Out, en el sexenio de Felipe Calderón, que esas cifras incrementaron. ¿Por qué? Porque pues era más fácil brincarse las validaciones de seguridad con esos datos. Entonces, pues sí, hay dos temas importantes: todo el mal uso y el futuro distópico que se puede generar, si lo podemos llamar así, pero aparte toda la libertad que perdemos al entregar esa información y el control que le estamos dando a otros actores, pues que son gigantes. O sea, una persona solita no puede competir contra un gobierno o una empresa, pero tal vez como sociedad sí podemos exigir que eso no suceda y generar un contrabalance. Perfecto, no, pues una vez más quiero agradecerles a los dos por venir y justo hablar de ese tema tan interesante, cómo está todo relacionado, la libertad, la expresión, el periodismo, la privacidad. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos por venir hasta acá y añadir esta discusión. Gracias. Gracias, Andrés. A ustedes. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Este esfuerzo ha sido producido con el acompañamiento de Artículo 19 y con el apoyo financiero de la Unión Europea, por lo que el contenido aquí vertido es responsabilidad exclusiva de Emergencia Derecho Humanera y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea o de Artículo 19.